Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Esta segunda temporada, pues la idea es hablar acerca de nuestra concepción sobre Dios. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Sí, Y pues me encanta el tema. Me gusta. sí, te agradezco mucho tu interés, eso me gusta mucho. Y bueno, pues vamos a iniciar este diálogo, plática, si quieres, debate. Bueno, vamos a ver Sí. cómo se va dando. Eh, Primero, tiendes por el concepto de Dios. Para ti, ¿qué es Dios? Pues nada. Ujú, En algún momento sí lo fue. ujú, Fue algo importante en algún tiempo, menos importante en algún otro. Y se fue desvaneciendo hasta que llegó a lo que es ahora, que realmente y sinceramente es nada. Entiendo lo que significa para otros. ujú, ujú, Entiendo que para algunas personas es algo muy importante, tan importante que rige básicamente todos los aspectos de su vida ujú. y encausa su vida porque toman decisiones, Claro. eh, eh, muy relacionadas o íntimas en cuanto al concepto. Ujú, Para otros no tanto, para otros es algo más metafórico y creo que eso encuadra, ¿no? Todas las categorías claro. de de lo que significa la idea, el concepto, pero para mí realmente ya no es nada. Ok. Bueno, aquí hay dos cosas que me gustaría indagar un poquito más. Mencionas que en ciertos momentos fue o significó algo. ¿Tu formación es católica, cristiana, musulmana, mormona? Católica, Católica. sí, Te- nací te- en te- México, yo creo que por la época, Sí, la mayoría de los mexicanos pues, sí. somos católicos. Ujú, Crecí en un hogar, pues sí, socialmente no ujú, éramos católicos y sí alcancé a entrar a lo que yo llamo pues, adoctrinamiento. O claro. sea, sí fui adoctrinado en esas creencias propias del catolicismo de la época y en México. Ok. ¿Y cómo es que llegaste a este punto en donde si es parte o bien es parte de una identidad, ahora mencionas y lo dices, lo mencionaste como dos o tres veces, ¿no? Llega a ser nada. ¿Cómo es que llegas ahí? Fue un proceso, no fue así como que, ya, Ok, ya, sí, 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 ya no claro. creo, no, Sí, sí, sí. no, fue todo un proceso. Pues como refiero, ¿no? En la infancia fue de una manera, este, yo creo que sí fue por décadas más o menos, ¿Cuántos años tienes? 43 Ok, a ajá. punto de cumplir 44. Ujú, Pero sí, si lo fraccionamos, yo creo que la idea o el significado evolucionó por ahí de cada década, más o menos. En la infancia, pues como me refiero, fui adoctrinado, entonces, pues no hacía muchas preguntas. ujú, ujú, Era ujú. seguir pues, todo eso, ¿no? Que Sí, te claro. inculcan. ¿Cuándo fue como la primera vez que te preguntaste, oye, ¿y esto qué pasa? ¿Qué sucede? Pues yo pienso que fue por ahí de la adolescencia. Ok. Es casi un cliché, ¿no? No, sí, sí, Que sí, empiezas a hacer cuestionamientos. sí, Creo que también fue en la época donde comencé a leer la Biblia. ajá, Y pues algunas cosas, pues, francamente, ya no sostenían mucho peso. sí, Probablemente las comencé a considerar algo fantasiosas, ok, verosímiles. ok, Entonces ya empiezas a hacer preguntas sí, y, y de pronto la idea te empiezas, bueno, en mi caso me empecé a sí, alejar del dogma ajá, y empezó a crearse una especie de religión personalizada, ok, donde agarras los aspectos y las ideas que te cuadran, que te gustan, ujú, que se acomodan a tu estilo ujú, ujú, y descartas las que no. ok. Entonces, esta idea está media loca, no, esta no. ¿Con qué idea sí te quedaste, que te acuerdas o que tengas o que hubieses tenido? Pues supongo que las importantes y las básicas, ¿no?
si más o menos los 10 mandamientos, Ujú, pues, ujú, no hagas ok. esto, no hagas lo otro, Ok, eso está bien. ok. Pero luego, pues, el libro dice cosillas ahí, que tienes que comer ciertas cosas, tienes que vestir de cierta manera. Eso es lo que dice el libro, pero también otras reglas que te imponen, Ujú, eh, pues, supongo que el sacerdote ujú, o ujú, las autoridades ujú. de la iglesia, pues ya no empiezan a cuadrar mucho. Sí, Entonces las empiezas a... Pues no las obedeces sí, sí, simplemente. sí. ¿Y tú crees que si hubieses tenido otra forma de líder espiritual, hubieras creído más? Es decir, las prácticas hubiesen sido distintas. Pues supongo que sí, si hubiera tenido a una persona que me obligara de cierta manera. Sí, Ujú, porque como repito, mis papás pues no, nunca nos exigieron. ujú, Digo, fuera de vas a ir al catecismo y vas a hacer la primera comunión, que le hice bastante grande, tenía como 12, ujú. si mal no recuerdo. Creo que es algo tarde, ¿no? Sí, regularmente es como 8 o 9 años, una cosa así. Sí, ya, sí recuerdo que era el más grande, ¿no? Y no me acuerdo por qué la hicimos, tal vez algún requisito, no sé. Pero ¿Hiciste confirmación? no, Ok. la confirmación no la hice. Entonces no te casaste o no te Mm, has casado por No iglesia estoy casado católica. por la iglesia, estoy casado por sí. Ok, Sí. ok. Eh, pero volviendo a la pregunta, su- supongo que sí, si hubiera tenido a alguien ahí que influyera, Ujú, tal vez hubiera sido más apegado. Pero a la vez es difícil contestar la pregunta porque sí tengo recuerdos de por ahí de la prepa, ujú, de que ya mis ideas ya no, o sea, era difícil creer mucho contenido pues ujú. del libro en el que se basa Sí, claro. para esas cosas. ¿Y cómo es que llegaste a la nada? Y me parece un concepto además muy interesante que ahorita Sí, igual lo podemos sí, ampliar. con gusto. ¿Cómo llegué ahí? Bueno, que vamos por ahí de la adolescencia, después en la juventud temprana bueno, sí, en la juventud temprana creo que mi idea de Dios se empezó a abordar en el deísmo, Ujú, bordando, porque todavía tenía ahí, me gustaba mucho la mitología ok. de angelical, Ujú, ujú, las escrituras gnósticas, ujú, que Jesús tuvo el linaje, y todo eso me atraía mucho y leía libros relacionados, pero a la vez era más como que Dios seguramente nos echó a andar todo esto y ujú, ahí lo dejó. O ujú, sea, ujú. como un Dios que no intervenía mucho, ya Ok. menos personal, Sí, sí, sí. pero todavía omnipotente, omnisciente, todas las ovnis. Pero ya, o sea, sí bordaba en el deísmo, pero por eso digo que era una religión ya muy personalizada, porque era justo a mi medida, ¿no? Ujú, Después, sí hice un intento, hubo unos sucesos ahí en mi vida que me acercaron, o sea, quise ser voluntariamente una persona de fe, ujú, y sí, empecé a ir a la iglesia, y muchos de los sermones, era un padre muy interesante, muchos de los sermones resonaban un montón ujú, conmigo, pero, pero no tuvo, fue un periodo muy corto, porque después, curiosamente, empecé a informarme, o sea, empecé a consumir contenido de unas personas que son consideradas intelectuales, ujú, y poco a poco, las cosas que decían, yo comencé a investigar por mi cuenta, me empezaron a llevar a la filosofía y a la ciencia, eh, por placer nada más. Y a la par, comencé a estudiar ingeniería y comencé a estudiar ciencias física. ujú, Entonces, curiosamente, el contenido que yo estaba, al que yo me estaba, del que me estaba alimentando ujú, por placer, estaba concatenándose con el contenido formal que estaba estudiando y se complementaba una cosa con otra y eso me cambió la perspectiva de la vida totalmente. ok. O sea, ¿Masones eran? no, 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 ¿No? no era, pues estaba estudiando Ya, una ingeniería. ya. ¿Alguna vez has? Nunca, Ok. nunca he participado en ninguna logia de ningún tipo.
¿qué estaba diciendo? Se me fue el rollo. No, estabas en la universidad y Sí, entonces, entonces lo podría describir, sinceramente, como que de pronto me quité un tapabojos ujú, y ya la vida, ya la comencé a ver diferente. ujú, Y ya una vez que pasa eso, pues ya es difícil ir para atrás. O regresar. sea, ya no hay retorno. Sí, sí, sí. Y entonces mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi forma de influir, mi forma de discernir cambió. Ujú, Creo que para bien, ujú, porque me empecé a dar cuenta de que incurrí en muchas falacias, de que mis creencias no estaban bien sustentadas ujú, y simplemente, pues me interesó más tener el mayor número de creencias eh, con bases o ciertas y el menor número de creencias falsas. ujú, Y entonces eh, pensé que era como un método para, para sostener o no una creencia. Y cuando menos pensé, pues ya dejé toda superstición ok, de todo tipo y hasta se fueron cosas que uno ni pensaría, como el fanatismo en todo sentido. Por ejemplo, antes me gustaban los deportes, ahora ya se me hace súper aburrido. ok. Ya no tengo ningún apego con ningún equipo de nada. O Sí, sea, sí, si sí. ganan, bueno, y si no, que Sí. no me interesa. ¿Y cómo construiste este método? Porque dices, construí un método. Pues gracias a lo poco que sé de filosofía. Ok. O sea, me trato de apegarme a principios básicos, Ujú, considero, de filosofía. ujú, Podría mencionar como la carga de la prueba, ¿no? ujú, ujú, Me niego a afirmar algo que no tenga sustento ujú, y trato de siempre, si no estoy seguro de lo que voy a decir o si no sé, pues ujú, no afirmo. Simplemente lo mantengo en el lado de la opinión ujú. y si algo tengo pruebas o me consta, pues entonces ya, sí me siento seguro afirmándolo. Sí, sí, sí. Aquí me gusta de lo que mencionas. Siempre he considerado que tenemos filosofía, ¿no? Somos filósofos por naturaleza. Y, por ejemplo, en este sentido, cuando dices que cubre ojos, Schopenhauer lo decía como el velo de Maya, ¿no? Y era esta acción precisamente de quitarse este velo y poder observar la realidad y decir, la realidad es primero una representación que yo tengo, o sea, en mi conciencia construye esa representación y a partir de algo que siempre van a hablar los filósofos, que sería la voluntad. ¿No? Es decir, en otros términos, sería la intencionalidad, ¿no? Yo quiero ver la realidad así, o sea, si yo vengo a este café alegre y demás, seguramente aunque el café sea malo, no me sepa tan mal, ¿no? Esa es la intencionalidad. Pero si vengo así que estresado y demás, pues voy a decir, no, este café está horrible, no me pone bien, no hay gente, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y la segunda, esta cuestión de, pues sí, una evidencia y mencionas algo que se asemeja mucho a lo que decía Wittgenstein al finalizar el Tractatus Lógico-Filosófico y que dice más o menos así, de lo que no se puede hablar, mejor callarse, ¿no? Y eso tenía que ver con justo el misticismo y todas estas ideas divinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Bueno, por los dos en este aspecto. Pero, y bueno, siguiendo, ¿cómo es que llegas a esto de ya? O sea, sí ya empiezas a evaluarte estas creencias, el fanatismo, la ideología, el adoctrinamiento y demás, pero llegar a que Dios es... Sí, creo que el último paso, y no fue fácil, Ujú, fue el temor. Y creo que es producto del adoctrinamiento, ¿no? Que ujú, te inculcan. Me parece un mecanismo de defensa y del dogma ujú, muy efectivo, que es el temor. Yo al final, aunque ya no creía en esas cosas, ujú. aún no me desapegaba completamente porque tenía miedo a las represalias. Ok. Y no necesariamente para mí, era mi familia, que por estas cosas en las que yo andaba, Ujú, pudiera ofender a la deidad ujú, y que hubiera un castigo, ¿no? Sí, ya sea a mi esposa o a mis hijos, y eso me provocaba mucho temor. ujú.
Pero llegó el momento en el que ya de plano dije, ya, o sea, perdí ese temor Ujú. y dije, ya. También esto es, tal vez sea a la par, pero muy relacionado, es que también me quité un peso de encima, porque estaba pasando una situación en mi vida en la que no estaba donde yo quería estar. Y precisamente este cúmulo de ideas me hacían creer que yo merecía más. Ujú. O sea, yo estaba molesto porque decía, soy una buena persona, le echo ganas, Ujú. porque bien, Ujú. tiene que haber algo para mí, tiene que haber una, un regalo, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene, o sea, Lo mis merezco. creencias, ajá, ese sentido merecedor, mis creencias me hacían pensar que yo merecía algo mejor y que iba a pasar, pero era una carga enorme. Ujú. Y cuando esta frase, ¿no? Creo que es un meme, Ujú. decía que al universo no Le le vale. importa, no le importas nada. Cuando me di cuenta de eso, ahí, o sea, se me quitó el peso encima, se me quitó la carga. Sí. Creo que es humildad, ¿no? Somos insignificantes en el universo, Ujú. porque a la vez esas creencias te hacen pensar que eres especial Ujú. y que eres único y Que tienes un propósito. ajá. Y cuando te das cuenta de que el universo no importa, en este caso, me quité ese peso de encima y o sea, fue cuando le hice clic así que me cambió la perspectiva de la vida Claro. y me relajé y bien a gusto y fue en el momento en el que se convirtió el concepto en nada. Ok, ok. Yo creo que llegaste entonces al momento más nihilista de tu existencia. Entonces, decir, en donde, sí, justo, ¿no? Pues no hay un propósito, una estructura por la que yo si hago algo, vaya a ser merecedor de este aspecto, ¿no? Bien, sí, y lo entiendo, ¿no? Te portas bien, estás aquí, eres trabajador, etcétera, 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 y sin embargo no alcanzo, ¿no? Eso que yo quiero o deseo. Y sí, si te quitas todo esto y llegas a este acto, bueno, Sartre lo llama como acto nihilizador, es decir, todo sentido de existencia no existe como tal, y eso barre con todo, y por supuesto que es bien difícil, y te das cuenta entonces que, puta, o sea, entonces, ¿qué sigo? ¿Cómo Ah, sigo? ¿En qué me baso? Y entonces te das cuenta que sí, o sea, sí existen reglas, pero esas reglas van conforme a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una teoría se me fue el nombre de este autor, habla sobre capitales. ¿No? Tenemos capital económico, capital simbólico, capital cultural, etcétera. Y que todos esos entran en juego para pues, conformar nuestra identidad, lo llama hábitos. Entonces, ahí te das cuenta, por ejemplo, que una persona que tenga capital simbólico, es decir, que represente algo para la sociedad, pues va a tener mayor oportunidad de ciertas cosas. O que si tienes capital económico vas a tener ciertas cosas, pero son otras dinámicas, porque la otra te está diciendo, la religión en este caso, sé bueno, respeto a tus padres, etcétera, etcétera, pero no es algo inmediato, ¿no? Podríamos decir, o a veces contradices eh, los preceptos cristianos en este caso. Bueno, ya que te quitas este peso, ¿a qué edad fue más o menos? no hace mucho, creo que fue a mediados de mi década, por ahí de los 36, Ok, más o menos. y cargabas entonces con mucho peso. Sí, sí, una situación personal ahí que, que tuvo mucha carga mental. Tenías mucha culpa. Em, no, simplemente las cosas no estaban saliendo como yo quería. Ujú. Estaba haciendo algo que no me gustaba. Ujú. Me consumía mucho tiempo. Estaba pues prácticamente esclavizado en mi trabajo que no me gustaba Ujú. y me estaba perdiendo de la vida de mis hijos, de mi vida familiar. O sea, trabajaba lunes a sábado prácticamente todo el día porque 12 horas.
sea, me iba en la mañana y llegaba en la noche. Sí. No tenía tiempo de ni ir al parque con mi hijo y me perdí mucho, pues. Ujú, Eso me tenía muy frustrado. ujú, Yo creo que podría decir que tal vez estaba hasta un poco deprimido, ujú, ujú, pero pues siempre tenía la mentalidad de darle, ¿no? ujú, Y por fortuna salí de esa situación, pero esto del que estoy narrando me ayudó mucho. ujú, O sea, cuando solté ese peso, ujú. la vida fue más sencilla. Fue más leve. Sí. Ok. O sea, ya la perspectiva era distinta. Sí. Ya estaba afrontando el problema, lo estaba atacando de otra manera. Sí. O sea, para mí puede sonar, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué? No significa que porque ya no creas en perdón, en una deidad, significa que ya vas a ser inmoral o, Sí. no, al contrario. O sea, no me cambió como persona, sigo siendo la misma persona, simplemente mi perspectiva es distinta Ujú, y mi manera de pensar es distinta. Y creo que después de eso, pues llegué al mejor momento de mi vida intelectualmente hablando, porque como repito, me di cuenta de que a pesar de que estudié Derecho, donde vemos filosofía, que hablaba de ciertas cosas, y entonces empezó la investigación, porque bueno, ¿de qué está hablando? ujú, Esto que mencionó que es, y empezamos, y es una cadenita, es una ramificación, ¿no? ujú, Lees un tema, dicen dos que tres cosas que no sabes, luego investigas eso, y dice otras tres que no sabes, y así y te ujú, vas, te vas, te vas, ujú. y te das cuenta de que hay sesgos cognitivos, Sí, claro. repito mucho falacias, Ujú, porque veo que muchas personas, incluido yo, ujú, eh, de repente incurrimos en muchas y si tan solo, o sea, yo a partir de que estudié ese tema, ya me cambió mi forma de argumentar, mi forma de pensar. ¿Y cómo es como posible? O bueno, ¿cómo se da que le pongas el concepto de nada? Porque es igual interesante, Ok, igual. de nada. Pues la pregunta era, ¿qué significa, no? Sí, para ti. Ajá. Pues no significa nada porque de entrada yo no creo que una deidad exista. Sí. Ahora, ¿qué tipo de deidad? Bueno, pues hay diferentes tipos, ¿no? Ahí está el Dios ese personal, Ujú, amigo cristiano, ujú, es un Dios creador del universo, que sabe todo, siente, omnipotente, está en todas partes, eres parte de su plan. A mí se me hace muy poco probable que un ser así exista. Eh, Luego están el que mencionaba, uno deísta, donde existe el creador del universo y lo echa a andar y te ves, ¿no? ujú, Pues ese a mí me parece un Dios que no sirve de mucho. O sea, ¿de qué sirve un Dios que crea el universo y pues ahí se la avientan? ujú. Pues no significa mucho para mí, Sí, claro. aunque existiera, ¿no? O si existe, pues es el campeón universal de las escondidillas, ¿por qué? ¿Dónde está? Está. Y luego está otro que es el panteísta, me parece, el que Dios es la naturaleza. Ujú, O sea, para mí eso es ponerle un nombre o atributos a algo que ya existe. ujú, Entonces, es lo mismo. ¿Por qué no le llamas naturaleza o universo? Porque al decirle ese es Dios, pues ya le estás aventando ahí otras cosas y no le veo el caso. ok. Entonces, sí, tienes un pensamiento entonces como orientado hacia el nihilismo, ¿no? ¿Te gusta el nihilismo? ¿Te gusta estos filósofos como Nietzsche? No sé si has tenido la oportunidad de leer a Muy estos poco, o sea, autores. no, Ajá. no, no voy a mentir, como repito, de filosofía sé poco. Mm, No he leído muchos autores, o sea, el contenido, con toda sinceridad, el contenido que yo tengo de filosofía es pues ya diluido. ujú, Los extractos importantes de los grandes autores. ujú, O sea, sí he leído algunos, pero Nietzsche, tengo todos los libros de Nietzsche en la computadora, ujú, pero nunca no he acabado uno. ujú. Entonces, pues si usted me dice qué es en sí el nihilismo, Sí, el yo le puedo decir. nihilismo en general es esta, pues nihil proviene del término nada. Entonces, nihilismo es como la teoría sobre la nada. En ese sentido es
que la existencia no tiene un sustento, un propósito o un fin, ¿no? Entramos a un mundo que está lleno de, no propósitos, pero sí de probabilidades, ¿no? Tú estudiaste tal cosa, bla, 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 te vas a acercar a las probabilidades, habla más, incluso podríamos acercarnos a aspectos estadísticos, etcétera, etcétera. Pues suena mucho como a la física actual, ¿no? Sí, 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 Pues entonces sí, sí. Y, soy nihilista. sí, y ese es, Digo, sí tenía una idea de lo que es, eh, pero pues no tengo toda la corriente claro. filosófica, ¿no? Sí, Presente. sí, sí, claro. Sí, yo creo que o sea, si quisieras leer a Nietzsche, porque de Nietzsche se le considera como el padre del nihilismo, pero también se le considera vitalista. Es decir, cuando ya no tienes un dios o un ídolo, tiene un texto que se llama Crepúsculo de los ídolos, cuando él dice primero hay que romper los ídolos, eso nos va a costar un chorro. Es decir, romper todas estas ideas preestablecidas que tenemos es el primer paso para filosofar. Después de eso, incluso él menciona y dice, "No, es que solamente se puede filosofar a martillazos". Suena a mi A tu experiencia. experiencia, exactamente. Y solo así entonces empiezas a construir y después se le va a considerar a él como vitalista. Es decir, ok, ¿cómo es que yo voy a decidir las cosas o voy a guiar mi moral, mi ética? No con relación a lo bueno o a lo malo, sino con relación a la vida o a lo que podríamos decir a lo que construya o a lo que destruya. O sea, así podría yo guiar moral. Es decir, si yo voy a tomar un café, no voy a decir, ah, es que está bien tomar tanto café y está mal tomar tanto café, sino cuánto café va a aportarme o va a construir o va a abonar a mi existencia. Pero si obviamente tomo café en exceso, pues voy a acercarme a la destrucción. Entonces, bajo esos dos términos ya no se va a ver en la moral, según Nietzsche, ¿no? Ni lo bueno, lo malo, sino la creación o la destrucción, ¿no? Y después van a haber otros autores que van a hablar sobre tánatos y eros, ¿no? Hacia el amor o hacia la muerte. Entonces, son diferentes perspectivas que no son guiadas precisamente por un Dios omnipresente, con estos establecimientos, estas leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sí te llamaría la atención. Y, ok, tienes a tu familia, ¿quieres inculcarle estas mismas creencias? Imagínate, vamos a poner un extremo, que alguno de tus ¿tienes un hijo? Dos, Dos hijos. tres, dos hombres. Sí. Una mujer. Si alguno de ellos decide, oye, papá, quiero ser sacerdote, o, espera, o otros aspectos. Imagínate que después crecen y dicen, papá o mamá o papá, me voy a casar con una persona cristiana. ¿Cuál sería ¿Cuál es la pregunta? la pregunta es, ¿Cómo reaccionaría? cómo reaccionarías? Ok. Bueno, yo procuro no cometer el error de adoctrinarlos, Ok. porque a mí lo que me interesa es de que, y sostengo que esto es importante para cualquier persona, es que ellos aprendan a razonar de la mejor manera posible. Y creo que una buena manera de hacerlo es apegándose a esa filosofía, ¿no? Ojo que yo sé de filosofía, creo que ayuda para lograr ese fin. Si ellos en algún momento deciden formar parte de alguna religión, pues yo voy a respetar Sí. su decisión y no voy a oponerme, siempre y cuando, pues bueno, ahí ya sería mi trabajo, ¿no? Inculcarles. Sí, sí, sí. No sé si estoy contestando la pregunta. Sí, 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 Que no es fácil, ¿no? Porque pues claro. uno quiere lo mejor para sus Sí, hijos y lo hace de la mejor manera posible y probablemente hagan cosas que uno no está de acuerdo, pero pues al final es su vida. Y tal Son, vez para ellos sea lo que quieran, ¿no? O sea, claro. es eso, ¿no? Sí, además, digo, dos de mis hijos ya son mayores de edad Mm, y yo estoy
totalmente consciente de que pues yo lo más que puedo hacer es aconsejarlos. Ellos van a tomar sus decisiones y van a cometer sus errores y también es parte del proceso de madurez y de aprendizaje. Pero yo cumplo hasta el momento con darles cosas importantes para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Creo que eso Ok. es lo que Sí, sí, trato de hacer. yo creo que aparte de usando del nihilismo y demás, termina siendo un existencialista, Sí, ¿no? Es decir, la existencia es, aquí está lo importante y lo que mencionas creo que es fundamental, darle esa posibilidad a la persona, en este caso tus hijos, de poder elegir, de tener la libertad de elección, ¿no? Que eso es lo que aboga el existencialismo. No solamente somos libres, estamos condenados a ser libres, pero para eso hay igual que hacer un proceso, ¿no? Después de todo esto que tú me mencionaste, tú ya elegiste no creer, ¿no? En un Dios como se ha mencionado en diferentes tradiciones religiosas, etcétera. Decidiste creer en otras cosas tal vez que tengan un fundamento, que tengan evidencia, que sean racionales, que no caigan en una falacia tan fácilmente, etcétera, etcétera. sí, yo pienso que creo en lo mismo que creen la mayoría de las personas, Sí. con excepción de todo lo que no puede ser probado, lo que etiquetan como sobrenatural o supernatural, o toda la fantasía y la magia y deidades. Pero de ahí en fuera creemos en lo mismo. Ok, O sea, bueno, muchas cosas. sí, sí, sí. Aquí voy a cambiar un poquito, voy a ser más confrontativo. ¿Te Sí, parece? adelante. Perfecto. Ok, estamos, entonces ya llegamos a este punto. ¿Y qué tal si no es que no creas, sino no entiendes a Dios? Puede ser. ¿Y cabe la Sí. posibilidad? Bueno, cabe la posibilidad de que exista. Sí, O sea, yo no aseguro que no exista. claro. Yo creo que no existe. Y estoy abierto, como estoy abierto en cualquier cosa, a ser demostrado de lo contrario. Ujú. Y en el momento en que eso ocurra, voy a cambiar de opinión. Ok. Eh, o sea, repito, como yo estoy consciente de que las cosas que nosotros sabemos Ujú, son como lo único que significa sé o saber algo es que realmente lo crees. ujú. O sea, es como una subcategoría de si estoy abierto a la posibilidad de que tal vez no entiendo. Sí, y lo digo no de un punto de vista intelectual, sino de un punto de vista que donde toman puede ser los deístas, cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Que si uno lee, por ejemplo, a los filósofos judeocristianos, igual o sea, si te los topas en algún momento, estoy casi seguro que puedas llegar a decir, ay, sí, sí, vuelvo a estos raíces. ¿Por qué lo digo? Porque mencionan siempre este aspecto de, pues, al ser Dios de entrada, por ejemplo, eterna, ¿no? ¿Tú conoces la eternidad? No. Yo tampoco conozco, nadie conoce la eternidad. Entonces, es algo que no podemos conocer, pero según estos filósofos o algunos filósofos, podemos acercarnos a esa expresión de eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me iba, lo que mencionaba sobre la creencia, eso lo dice Nietzsche en su libro Verdad y Mentira en el sentido extramoral. Dice, para él, la verdad es la metáfora favorita de uno. En última instancia, sí es una creencia. Entonces, todo termina siendo una creencia. Incluso yo, igual en los cursos, menciono mucho sobre estas creencias, sobre la ciencia. Si hay un método científico, etcétera, 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 pero termina siendo, o sea, necesitas creerlo para decir, ok, sí sucede así. De hecho, ese es estoy tratando de acordarme el término. Los apologistas cristianos creo que se llaman presuposicionalistas, ¿Ok? que al final concluyen que, que no pueden ni siquiera probar nuestra propia existencia, por lo tanto, este, Dios existe. O sea, se avientan un argumento ahí Y- como de 2 horas y- y que yo no puedo, no estoy a ese nivel.
Pero al final concluyen que filosóficamente, o sea, argumentan a Dios en existencia. Esa es la parte que a mí no me gusta. Pero quiero ser bien claro. Una cosa, o sea, yo afirmo, perdón, yo sostengo, perdón, yo no creo que Dios exista, porque yo, si no tengo pruebas de algo, lo pongo en la categoría de no se sabe. Ujú, Y es lo mismo que se hace en ciencia, ¿no? ujú. O sea, se reservan, y cuando haya mejor tecnología, cuando haya mejor método, cuando haya mejor información, entonces ya surge la teoría y dicen, bueno, esta es una probable explicación a este fenómeno, pero, pero sí, o sea, no, no estoy afirmando que Dios no existe, Sí, sí, sí. porque puede que sí. Sí, claro. Y bueno, yo creo que compartimos ese punto de vista, ¿no? Y en este sentido, incluso hablar de términos sobre si Dios existe o no, existencia es estar en esta temporalidad. Según los términos, Dios no puede estar en esta temporalidad, porque si es temporal, es finito. ¿No? Y Dios se supone que no es, o sea, según estas categorías. Pues ellos dicen que está fuera, ¿no? Está Exactamente. fuera. Exacto. Y me hubiera gustado el curso de Aristóteles de la física, porque llega él a hablar sobre esta sustancia inmóvil que se encuentra más allá de todas las cosas. No le da el nombre de Dios, pero es como esta sustancia que mueve las demás. Incluso es que también está esta contraparte, ¿no? Muchos de los filósofos que fueron o que son críticos de este deísmo, de estas creencias acerca de un Dios, terminan no cambiando al parecer, pero sí no pueden explicar otras cosas. Wittgenstein lo deja así, misticismo, no puedo explicarlo, ahí se queda, ¿no? Russell también, que fue lógico. Nietzsche también, que fue lógico. Pero al final, ¿qué decían? O sea, ahí se quedaba, pero Sí, ¿qué decían? por ejemplo, voy a quedarme con Saul Crick y no voy a hablar acerca de Dios, pero te explico más o menos de qué va su teoría. Él fue un lógico, matemático, que hablaba acerca tiene un libro, que son varias conferencias que se llama Nombrar y la necesidad, ¿no? En este sentido, él menciona por qué le decimos a una taza que es una taza. Y generalmente la tradición filosófica, lógica y demás, lingüística, es que eso es una serie de descripciones, ¿no? Una familia de descripciones y que por eso conocemos, ¿no? ¿Qué es una taza o quién es una persona y demás? Él lo que se pregunta entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a un personaje y decir que es la misma persona independientemente de la descripción que nosotros estemos utilizando? Por ejemplo, si yo digo Sócrates, y tú, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Filósofo. Y yo, imaginemos que no sé qué es un filósofo, que no sé nada de esa vida, pero que sí Sócrates era un hombre terriblemente feo. ¿Sí? Estamos refiriéndonos a la misma persona con sus características distintas, sí, pero tú no conoces esa característica que yo sé y tú conoces ni yo conozco la característica que tú sabes. A lo que voy está planteando aspectos sobre el esencialismo dentro de la lógica. Y él, se puede decir un parteaguas, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Cómo es posible esto, no? A lo que voy muchos filósofos todavía se les escapa de esta conceptualización y no se quedan, yo creo que se quedan en este agnosticismo, ¿no? No reniegan en un ateísmo ya concreto, que me encantaría hablar con un ateo, pero se quedan ahí. No soy ateo, ¿Te consideras ateo? sí, pero, pero agnóstico porque no afirmo que no Ok, exista, pero no creo que exista. ok, ok. Tiene la creencia de no existencia de Dios, pero cabe la Sí, posibilidad. desde luego. Ok, Porque ¿cómo vas a probar que no existe?
se me hace posible. ¿Y no es esa también una falacia? Sí, puede ser. Hay una falacia que se llama ad ignorantia. Del argumento de ignorancia. Ajá. Es decir, como tú no puedes probar que existe, entonces yo te digo, a ver, pues prueba todo lo contrario. Pero eso es revertir la carga de la Ajá. prueba, ¿no? Sí. Sí, pero yo no estoy afirmando que no exista, simplemente no sé cómo podría demostrar que no existe. Ok. Que es la naturaleza. Voy a saber puedo demostrar. Ujú. O sea, ahí es donde me atoro. Sí, sí, sí. Y si, si alguien pudiera demostrar, aquí entramos en otro detalle. Ujú. Creo que aquí les falla a las personas creyentes los estándares de evidencia. Porque si yo ahorita digo, no, es que no hay evidencia, va a decir, claro que hay evidencia. Este no sabe de lo que está hablando. Hay mucha evidencia. Mm. Está esto, está el otro. Pero empiezan a nombrar puras cosas que no son suficientes para demostrar la afirmación. A ver, el pilar de los cristianos, ¿no? La resurrección. ¿Cómo vas a demostrar que una persona hace quién sabe cuántos años, eh, del año Sí, cero, hace 2000 años, sí. este, pues hubo una resurrección? No, pues que Ujú. la Biblia dice que hubo testigos, pero que quieren aplicar los mismos estándares de evidencia que que utilizan los historiadores, pero para un evento supernatural, perdón, sobrenatural, Ujú. que es que alguien resucite. Ujú. No puedes hacerlo, esa evidencia, ese tipo de evidencia no te alcanza para mostrar tal cosa. Es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, pues que Dios existe y sus pruebas son, como dije hace rato, ¿no? Argumentan a Dios en existencia. Se aventan una argumentación de 2 horas y pues no, tampoco alcanza. Ahí, no sé si alguna vez has escuchado a William Lane Craig, es un filósofo, Me suena. es cristiano, Ok. es muy, muy, muy inteligente. Bueno, domina la filosofía, Ujú. híjole, está, está bravo el señor, pero utiliza un argumento que se llama es un argumento cosmológico, el Kalam, y tiene 3 premisas. Y creo que algo así de, pues, premisa número 1 es que todo lo que existe tiene una causa. Tiene sus variaciones, pero más o menos así, ¿no? No me lo sé muy bien. Que todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por lo tanto el universo tiene una causa. Esas son las 3 premisas. Y luego habla por 2 horas. Y quién sabe dónde mete a Dios y al final Dios existe. Entonces, pues lo está argumentando en existencia, pero no se me hace suficiente. Sí, claro. Entonces, como dijo David Hume, me parece, Ajá. según una persona sabia, proporciona la evidencia a la afirmación. Ujú. Entonces, según el sapo a la pedrada, si tú me vas a decir, yo te vengo conociendo, tú me vas a decir que tienes un gato, yo te creo. No necesito pruebas. Es común que tengan gatos y si tienes o no gato, pues no pasa nada. Sí. Pero si tú me dices, oye, ayer pues me raptaron los ovnis y desperté y ya estaba en mi casa, voy a ocupar un poquito más de pruebas para creerte, ¿no? Claro. Entonces, no sé, creo que los estándares de evidencia son importantes y según lo que estés afirmando, pues esa es la evidencia que se necesita, ¿no? Muchos te dicen, bueno, ¿qué evidencia quieres? Pues, sí, tú dime, tú eres el que está diciendo que un ser con el que tienes una relación personal, que rige toda tu vida, y existe, pues, Sí, 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 claro. Sí, y aquí es, creo que algo fundamental que mencionas, y aquí igual no se podría entrar como en esta cuestión de discusiones, lo estás fundamentando y también estás criticando esa fundamentación de parte de las personas que creen en Dios, con estos estándares, perdón, de evidencia, ¿no? Sí, ahí yo creo que cualquier
cualquier persona va a salir perdiendo ese aspecto, ¿no? Y tal vez ahí podríamos hablar, otro momento tal vez, cómo la realidad puede ser aprendida de distintas maneras, formas, niveles o dimensiones. Por Sí, ejemplo, tú lo estás aprendiendo de una forma empírica, que es lo que generalmente pues nos han enseñado también así. Ahí, por ejemplo, lo que lo que yo hice fue incluso también hacer una crítica a eso, a esa forma de percibir la realidad, ¿no? Siempre nos han enseñado como el conocimiento científico, parte de esto y esto, ¿no? sí tengo algo que decir al respecto. Sí, ahora. Y es algo que también, bueno, también fue otro proceso. Ujú. Sobre la conciencia, entiendo que actualmente ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? Pero sí creo que por default estamos en ese estado de conciencia de solución de problemas, ¿no? En el que razonamos. Pero es muy probable que ese no sea el único estado de conciencia. Y si tienes acceso a otros estados de conciencia, pues entonces se te van a revelar otras cosas. Sí, claro. También estoy abierto a esa posibilidad. Sí. Digo, las personas que han ahí experimentado con sustancias como hongos Ujú, o ayahuasca, ujú, sapo, peyote, no sé, ujú. eh, pues todos dicen que ven a Dios Sí, sí, y les creo. Es probable que entren en otro estado y les pasen otras cosas. Puede ser. sí, sí, sí. Igual Bueno, puede ser que sea solamente una reacción tú que les haga también percibir a Dios, ¿no? pues ahí está medio solipsista el asunto, Sí, ¿no? claro. De que otra cosa, y digo, es que yo no trato de faltarle respeto a nadie, ¿no? Ujú. Simplemente estoy hablando de mi forma de ver las cosas y mi experiencia. Ujú. Pero pues, fue algo que dice, Que digo, respetas diferentes. sí, algo importante. Bueno, Sí, ahorita se me viene. perfecto. Y aquí es lo que quiero llegar y ya. Ah, ya, ahí me acordé, ya me acordé. De que yo no pongo en tela de duda que algunas personas realmente tengan experiencias bien fuertes, ¿no? De que sienten, sí, tal vez se les aparezcan cosas o escuchen cosas. Lo que es, o sea, sé que están diciendo la verdad, que realmente tienen una experiencia, pero la pregunta es, generalmente esas experiencias son acordes a lo que ya creen. Entonces la pregunta es, eso que tú sentiste, tú se lo estás atribuyendo a eso por el ritmo de creencias que ya traes. Realmente es, no pongo en tela de duda que lo hayas sentido, pero tal vez no es lo que tú crees que es. Me parece una distinción Sí, claro. importante. Sí, sí, Y sí. si no están abiertos a esa posibilidad, pues entonces es inútil, pues no podemos tener esa discusión. Sí, un diálogo. Al menos un diálogo, ¿no? Una. Porque usted me dijo, Ajá. está la síntesis, perdón, está la tesis, la antitesis, Y la y no hay síntesis. síntesis. Sí. Si no, no hay nada, absolutamente nada. No hay ajuste. Sí. Todo bien. Gracias. Sí, y sí, esto no se podría uno pues, llegar a una conclusión, ¿no? En ese sentido. Quiero ir como cerrando este diálogo que parece muy interesante y decir precisamente sobre esta representación que tenemos, o niveles o dimensiones que podemos representar la realidad. Uno es como esta cuestión lógica, hay otra que es una cuestión ontológica, hay otra que puede ser una representación empírica, que es propiamente de la naturaleza y la física y demás. Eh, si has tenido o tuviste en algún momento alguna emoción que para ti fuera inexplicable. Sí, varios. Tengo que entrar en detalle. No, No, no hay razón. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? Y esa la mando a la cajita de, no sé, ya están y ahí. ahí se queda. Ujú.
porque si yo ya le aviento eh, hipótesis, pues ya es mera especulación. Sí, claro. Sí, Entonces sí, sí. no se me hace coherente llegar a una conclusión, sobre todo una pues así de grande, sin la suficiente evidencia para hacerlo. Sí, no sé si estás de acuerdo conmigo que hay situaciones, acciones, espacios, etcétera, 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 que van más allá de nuestra comprensión y que no necesariamente eso esté afirmando la existencia, en este caso de un Dios, pero sí de que no podemos explicarlo con las herramientas que nosotros tenemos hasta este momento. Pues sí, y ahí es que realmente no me preocupa tanto porque estoy consciente de lo limitado que estamos y Ujú. estamos sujetos y limitados a nuestro sentido. Sabemos, percibimos la realidad a como nos lo permiten nuestros sentidos y está bastante, se queda corta, ¿no? Sí. Hay cosas que seguramente ocurren y pues no tenemos las herramientas para entender qué fue lo que pasó. ¿Tú existes? Pienso que sí. ¿Piensas? Sí, porque pues también están los solipsistas, ¿no? Sí. Ah, Descartes. Sí, claro. Si no piensas, no. Entonces sí, yo creo que sí. O sea, bueno, también están ahora las ideas recientes en física que estamos en una simulación Sí, y que claro. hay pruebas, que hay Sí. algoritmos, Hay otros pensamientos. perdón, ecuaciones Sí, muy similares a los buscadores. Y ya entran ahí unas matemáticas sí, no, yo. pero yo pienso que sí, yo siento que ahorita estamos teniendo una conversación y no puedo asegurar que sea lo que realmente está ocurriendo, Sí. pero a mi parecer sí, y mientras pues, yo tenga la experiencia de que sí, pues creo que está muy bien. Ok. Ok. Entonces, cerrando esto, sigues manteniéndote, vas a seguir así manteniéndote. Pues a Pues, mí me parece, es algo que opine lo contrario, una perspectiva bastante coherente. ujú. Entonces sí, así continúo. Ok, ok. Y, eh, y bueno, vas bajo esa lógica, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu En, sistema? No me vas a decir, bueno, no quiero como que me describas todo tu sistema de creencias, pero ¿cuál es el pilar de tu sistema de creencias? Y estoy hablando específicamente ya para cerrar este episodio, porque muchas personas basan su sistema de sí, creencias sí, en sí. la religión, en Dios, etcétera, o en cuál es el pilar que sostiene. Creo que, creo que sí entiendo la pregunta. Eh, pues pienso que esta es la única oportunidad que vamos a tener de estar en este plano, como sea que es esto que pues no existará, ¿verdad? Pero estamos aquí. Creo que es la única oportunidad que vamos a tener y creo que es importante aprovechar el tiempo que tengamos, que es efímero. Ujú. También la vida es muy frágil, me queda muy presente eso. He tenido unas pérdidas recientes, importantes y dolorosas, que también me han cambiado un poquito. Ujú. Entonces sí veo esta como una muy buena, la única oportunidad para hacer lo mejor posible. Tengo muchas responsabilidades como esposa y mis hijos, familia, así que también procuro buscar la manera de ser feliz, hacer cosas que me gustan. Eh, Contrario a lo que algunos puedan pensar, las personas que no creemos en deidades también podemos ser morales, ¿sí? Sí, claro. En realidad no me parece que sea exclusiva de las personas que creen en deidades. No. Entonces tengo un sistema moral, Ujú. procuro no dañar a los demás. Entonces, pues creo que soy, no sé si ya lo mencionamos, pero creo que soy igual que cualquier otra persona, con excepción de las creencias, cosas sobrenaturales. Sí, claro. Sí, y me gustaría, muchas gracias por compartir esta última reflexión. Igual ahorita sí estás cerrarlo también. Me gustaría rescatar, creo que se parece mucho
esta idea del eterno retorno, ¿no? De Nietzsche, el que planteaba en el eterno retorno. Imaginemos que repetimos infinitamente una acción y que eso va a ser siempre, ¿ok? ¿Qué querríamos hacer nosotros? O sea, imagínate que eso va a ser todo lo mismo, pues obviamente algo que bajo esos valores, en este caso de Nietzsche, pues tiene que ser de fuerza, de fortaleza, de voluntad, de vida, ¿no? Y me quedo con este aspecto. Las personas que no tienen una creencia en deidades específicas no significa que no tengan un sistema de valor. También hay sistemas de valores que se pueden orientar a aspectos familiares, aspectos éticos, que la ética es independientemente precisamente de Dios, pero que es parte de él, ¿no? Eh, y bueno, hay un sistema que que mantienes y que sí tratas de captarte como de estas ideas en donde las creencias no son fundamentadas, tienen una evidencia que tal vez no aportan en tu existencia. Pues lo único que podría agregar es que pues la idea es pasarla bien. Sí. ¿Qué significa eso? Pues, pues cada quien sabrá, ¿no? Cómo invierte su tiempo, pero somos seres sociales y creo que sí traemos algo innato, un sentido innato de justicia y de ética, que puede ser muy variable, pero así sí lo tenemos y sí hay demostraciones en ciertos animales sociales, ¿no? Pero, eh, pero creo que es un atributo evolutivo porque nos conviene ser, hacer vamos a englobarlo en portarnos bien, porque si no lo haces, pues luego te botan, ¿no? Seres sociales, claro, tienes que comportarte, tienes que guardar cierto comportamiento para poder ser parte de ese grupo. Entonces, mientras no te comportes mal, te la pases bien, creo que es una buena manera de pasarla en este plano. Sí, claro. De acuerdo, totalmente. Pues muchas gracias, Miguel, por esta pequeña plática, debate, diálogo y demás. Ojalá que puedas participar en otro momento ya con algo específico de todo lo que hablamos en este sentido. Ah, no, pues cuando guste, a la orden. Muy agradecido por la invitación y es un tema interesante. Y sí, hay algo, digo, hablamos así muy generalizados, Sí, ¿no? sí. Todos, y se escaparon muchos temas. Muchísimos. No, sí, y esto lo podemos, igual te invito a, si quieres, en otro momento hacer como la siguiente, la segunda parte. Generalmente trabajo así como, ok, hay una primera parte, segunda, porque los tiempos son entre 35 y 1 hora 20 es máximo, por la retención de la audiencia y de... Sí. Ah, no, encantado. Cuando guste, estoy a la orden. de- Pues sí, me la pasé muy bien. Muchas Y gracias. aprendí Diego. mucho de usted, maestro. Muchas gracias. No, de nada, de nada. Bueno, pues gracias y nos vemos en el próximo episodio. Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.